Palabras de alegría y esperanza es la fiesta de la Dal Ascensión Vangelo del secondo Evangelio Marco. según Marcos 16, 15, 20 y el comentario del padre Fernando Armelini. El Señor se manifestó a los 11 cuando estaban a la mesa. Le reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Feliz Pascua. El Evangelio de Marcos es la narración de un viaje que ha durado 3 años, durante el cual el protagonista, Jesús, con un grupo de discípulos, recorre todos los caminos de Palestina. Y en la última página de esta narración esperaríamos la palabra final, pero en vez, el Evangelio de Marcos concluye con una palabra final, no con una palabra final, sino con un comienzo, con una salida para un nuevo viaje. Efectivamente, en el texto del Evangelio de hoy encontramos a los discípulos que han seguido a Jesús, que no se detienen, no se quedan en la meta, parten para un nuevo viaje. Y la fiesta de la Ascensión, que es lo que celebramos hoy, no es para celebrar la partida de Jesús que subió al cielo y luego regresará al final de los tiempos. Si fuera así, no tendría sentido el festejarlo, sino que es el paso de la entrega de la obra realizada por Jesús a los discípulos que la deben llevar a buen término. No será el resucitado quien directamente lleve a la realización del mundo nuevo que él comenzó, sino que serán sus discípulos los que lleven adelante esta misión. Nos preguntamos, ¿a quiénes ha encargado esta misión? Pero lo acabamos de escuchar, a gente incrédula y dura de corazón, a quienes Jesús reprende y les dice cómo es que no creen después de haber hecho la experiencia del resucitado. Fueron otros los que tuvieron esa experiencia y se la comunicaron a ellos, y estos discípulos comprendieron cómo acabó la historia de Jesús. No en un sepulcro, sino en el cielo, en la gloria del Padre. Sobre esto están ciertos. Pero creer no quiere decir que las cosas hayan sucedido exactamente así. Creer es una opción de amor. Significa haber comprendido quién es la persona que lo ha fascinado con su belleza, porque la figura de Jesús es una figura bella. Pero creer en él no quiere decir admirarlo, sino decidirse a unir la propia vida a la suya. Quiere decir ser personas que quieren vivir como él. Y esto es difícil. Creer que Jesús existió y que fue una persona extraordinaria, eso es fácil. Pero jugarse la vida siguiendo su propuesta es un gran riesgo, porque requiere donar la propia vida por amor, como lo ha hecho él. Los discípulos saben que él ha consagrado su vida y si él tiene razón, entonces es necesario vivir como él. Y el instinto nos lleva en la dirección opuesta. Y nuestras dudas son las mismas que ellos tuvieron. Pues nos preguntamos, ¿será realmente verdadero, cierto, que donando la vida no la arruino y me arrepentiré al final? Esto es lo que significa creer. Creer es decidirse y por tanto la reprensión que Jesús hace a los discípulos la hace también a nosotros. Aquellos discípulos eran personas muy débiles, de poca fe, que dudan de poner sus vidas en juego. Jesús nos dice a nosotros, decídete, porque esta es la opción que decide tu vida.
Y a pesar de todas nuestras certezas o incertezas, confía en nosotros, como se ha fiado de los primeros discípulos. eh, una misión extraordinaria. Escuchemos. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. ¿Qué es lo que el resucitado pide a estos discípulos débiles y timoratos? Les pide ante todo que salgan, pues deben ir al mundo entero para llevar a término la misión que Él les ha confiado. Y lo primero es que se pongan en movimiento. No deben permanecer parados. Y el que parte debe estar decidido a dejar a algunos o algo. Si vacila, no irá muy lejos. ¿Qué es lo que estos primeros discípulos deben dejar? Se trata de algo muy similar a lo que también nosotros debemos dejar si queremos ser discípulos que escuchan y luego llevan a buen término la misión encomendada. Tienen que dejar todo aquello que pensaban antes de encontrarse con Jesús. Primeramente sus ambiciones, porque ahora estarán comprometidos en propuestas totalmente nuevas. Deben dejar sus tradiciones religiosas en tanto que permanecían tranquilos, se sentían seguros. El que parte debe afrontar la novedad. Se debe dejar principalmente esa concepción de Dios que había sido inculcada en ellos por los maestros de la vida espiritual. Ahora han encontrado en Jesús de Nazaret un rostro de Dios que es distinto al cual ellos creían. Por tanto, lo primero que pide es el resucitado es partir, dejar todo lo antiguo para dirigirse a la novedad. Y si han comprendido esta novedad, la deben llevar al mundo. ¿Y cuál es la novedad? Se puede resumir en una palabra: evangelio. Sabemos que esta palabra se empleaba en el griego clásico antiguo cuando se hablaba del nacimiento del emperador, de su acceso al trono. Esto era una buena noticia, pues todos pensaban que comenzaba la alegría, la felicidad para todos. Por tanto, no deben anunciar una religión alienante, hecha tal vez de devociones inventadas por los hombres. Y aun si esto les gusta a la gente, no deben anunciar los miraculismos, aunque sea esto lo que la gente espera. No, deben anunciar el Evangelio. ¿En qué consiste este Evangelio? Es una buena noticia que deben llevar al mundo. Y esta buena noticia no es otra cosa que la persona de Jesús. Cuando lo contemplamos, comprendemos lo que Dios nos quiere decir. Y nos quiere decir solamente una cosa: que Dios es bueno y solamente bueno, que Dios nos ama de manera incondicional. Y Jesús ha recorrido nuestros pueblos y aldeas solamente para hacernos ver este rostro maravilloso de Dios. La gente lo había imaginado como bueno con los buenos y severo con quienes no le obedecen. Esto lo dicen todos, hasta los niños. Pero no es cierto. La buena noticia es que Dios es bueno de manera incondicional. Y esta buena noticia la vemos encarnada en Jesús de Nazaret. Dios es amor y solo amor, bondad y solo bondad. El que ha visto a este evangelio debe ir a proclamarlo a todos. Esta es la gran noticia a la que estamos llamados a anunciar en el mundo. Y el que no la anuncia,
quiere decir que no ha encontrado a Jesús de Nazaret. No ha visto el rostro maravilloso de Dios. Y este anuncio debe ser hecho a toda la creación. Esperaríamos que el anuncio debería hacerse a la gente, pero esta palabra transforma no solo a la gente, sino a toda la creación. Por causa del pecado, los hombres asumieron una relación incorrecta con la creación, porque se han dejado llevar por sus concupiscencias, por la codicia insaciable, por el egoísmo, y no han comprendido el diseño del Creador sobre lo creado, o lo han ignorado. En vez de comportarse como jardineros, como custodios de lo creado, se transformaron en déspotas, en depredadores. No ha empleado la ciencia y la técnica en sintonía con el proyecto de Dios. Se ha comportado de manera arbitraria, ha manipulado a la naturaleza. Lo vemos también hoy. El relegamiento tantas veces a los propios intereses y proyectos locos. Vemos, por ejemplo, cómo se utiliza la ciencia siempre a favor del hombre, pero a menudo contra la vida humana. ¿Y qué sucede entonces? Se introduce el caos, se crea un mundo invivible, de hecho, la anticreación. Pablo en la carta a los Romanos dice que la creación está esperando con impaciencia este evangelio. Y cambiando el corazón de la gente, establece una relación completamente nueva con lo creado. El anuncio del evangelio libera a la gente y lo induce a instaurar una nueva relación, no solamente con sus semejantes, sino también con el ambiente, con las plantas, con los animales. ¿Cómo deben los discípulos anunciar este evangelio, esta buena noticia? Ante todo, encarnándola en la propia persona. El que ve al discípulo que ha creído, y creer, como ya dijimos, no significa adherirse a una doctrina, sino encarnarla en la vida. Si el discípulo encarna este evangelio, encarnan esta imagen de Dios, del Dios bueno, aceptan este amor de Dios que luego dirige toda su vida, entonces testimonian la presencia del evangelio en el mundo. Están como en una vitrina, la presentación de la humanidad nueva, la que es según el diseño de Dios. Mirando a los discípulos que encarnan el evangelio, por ejemplo, una familia que está unida, que supera todas sus dificultades, que es acogedora, que es generosa, entonces la gente ve el evangelio encarnado. Luego hay que anunciarlo también con la palabra. Decía San Francisco a sus hermanos, anuncien el evangelio, y si es necesario, también con la palabra. Esto es lo que se pide de nosotros. Debemos llevar el evangelio al mundo con la vida y también con la palabra. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. No es suficiente la aceptación intelectual, sino que toda la vida está involucrada. Bautizado significa inmerso en Cristo, como el tronco a la vida. Recibe la misma savia que el Espíritu de Cristo lo lleva a vivir como Él. Esto es lo que significa el bautismo, que luego se realiza en el rito de la inmersión en Cristo a través de este nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Y continúa diciendo, quien no crea se condenará. Se trata del mismo paralelismo antitético que intenta simplemente rebatir lo que ha dicho de forma afirmativa, o sea, de ver
debes injertar tu vida en Cristo, sumergirte en esta vida de Cristo y así realizar tu propia existencia en el mundo. Entonces, ¿qué significa la condenación? No quiere decir que uno va a ser enviado al infierno, no. No es la condenación eterna, sino que es la opción insensata de aquellos que hoy se autoexcluyen de esta vida de Dios. La opción de permanecer todavía al mundo deshumano, la de negar el mundo nuevo al hombre nuevo, a la persona bella, que es lo que Cristo propone. ¿Qué sucederá en el mundo si se acoge el Evangelio? A los creyentes acompañarán estas señales que en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Hay una pregunta que con frecuencia nos hacen los no creyentes. ¿Para qué sirve la fe de ustedes? ¿Qué produce? Aquí se toma la fe por credulonería. Incluso muchos cristianos hoy. No produce absolutamente nada, solamente alienación y hace perder credibilidad a la verdadera fe. Muchos esperan una intervención prodigiosa de Dios que resuelva los problemas en lugar nuestro. Esto es tratar a Dios como lo hace un niño. Dios nos respeta, nos confió todo lo creado. Somos nosotros, con las inmensas capacidades que el Creador nos ha dado, los que debemos crear el mundo nuevo que Él ha soñado desde el principio del mundo. Entonces, la fe verdadera, ¿qué es? ¿Qué produce? Y Jesús responde en el Evangelio de hoy a esta pregunta. Con simples palabras, ¿qué dice? Luego lo desarrollaremos con más a su mensaje. Nos dice, ustedes anuncien el Evangelio y verán lo que sucede. No dice que Él hará milagros desde fuera para demostrar a todos que nosotros, sus discípulos, tenemos razón. No. Dice, ustedes anuncien el Evangelio y asistirán a eventos inesperados, extraordinarios, prodigiosos. Acontecerán cosas extraordinarias y prodigiosas. En la palabra que ustedes anuncien está presente una fuerza que no es la de este mundo. Está presente una potencia divina. Y dice Pablo en la carta a los Romanos, una fuerza capaz de realizar prodigios. Romanos 10:17. De hecho, el resucitado enumera 5 prodigios. Notemos bien que no se emplea el término milagro, que no se menciona nunca en los evangelios, para presentar las obras extraordinarias realizadas por Jesús, sino que se emplea el término griego sauma, señales, prodigios. Y notemos que los signos y prodigios que acontecen no acompañan no a los predicadores, sino que acompañan a aquellos que acogen la propuesta hecha por Jesús de Nazaret. Aquellos que creen, y creer quiere decir recibir en la propia vida la propuesta hecha por Jesús, estos asistirán a eventos prodigiosos. Sabemos muy bien que Jesús se ha opuesto siempre resueltamente al pedido de milagros como prueba de su autoridad. Cuando le piden una señal del cielo, responde que ninguna señal será dada a esta generación.
Luego tienes palabras muy duras. Esta generación es malvada, busca una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Lucas 11, 29, 32. La señal de Jonás no es ningún prodigio, es la señal que Jesús ha dado, es su mensaje, su palabra. Por desgracia, hacia el final del siglo II después de Cristo entró la concepción apologética, demostrativa del milagro y terminó por imponerse y hasta nosotros la hemos heredado. El milagro que prueba una intervención de Dios desde fuera y a veces el límite entre fe y credulonería es muy sutil. Hay que estar muy atentos. Cuando se comienza a hablar de pruebas, estamos en el campo de la credulonería. Jesús no está diciendo que Dios hará milagros en lugar nuestro. Dice, los que acojan el Evangelio asistirán a eventos prodigiosos. Y los menciona. Dice, en mi nombre expulsarán demonios. Es la primera señal. ¿Qué es lo que quiere decir? No pensemos en el exorcismo con los ritos y fórmulas que lo acompañan. No confundamos la patología que curan los médicos, los psicólogos, los psicoanalistas, con los demonios con quienes Cristo se enfrentó, tal como lo narran los evangelios. Los demonios son una realidad muy seria. Son las fuerzas de muerte que actúan y están presentes en nosotros y fuera de nosotros. Si no son controladas, si se las deja actuar, nos deshumanizan. Estos son los demonios. Vamos a nombrar algunos de ellos. El orgullo. Si lo dejamos actuar, ¿a dónde nos lleva? La codicia, la avaricia del dinero, lleva hasta cometer crímenes. El rencor, el querer hacerlo pagar al que nos ha hecho mal. La inclinación al libertinaje moral, el egoísmo, la falsedad. ¿Qué pasa si dedicamos nuestras vidas a estos demonios? Nos transformamos en violentos, crueles, insensibles, burlones, endemoniados, deshumanizados. Si son los demonios los que guían nuestras opciones, ya no somos más humanos. Recordemos a San Francisco cuando se avecina a Arezzo y ve los demonios sobre la ciudad, cubierta de demonios. Hace un exorcismo y libera a Arezzo de estos demonios. ¿Quiénes eran estos diablos? No eran los diablillos pintados por Giotto, eran las divisiones al interior de la ciudad de Arezzo, los odios, las cosas malas, los insultos, las guerras. Estos eran los diablos que deshumanizaban a los habitantes de Arezzo. Eran los diablos que creaban una sociedad invivible en Arezzo. Y no se puede echar a estos diablos con fórmulas en latín y con agua bendita, sino que es el anuncio del Evangelio el que libera a la ciudad o al corazón de la gente de estos demonios que deshumanizan. Es el Evangelio, la palabra prodigiosa que los expulsa. El Espíritu de Cristo, la compulsión de amor, que es la vida divina en nosotros, es la que vence a estos demonios, a esta fuerza de muerte. Bien, esta es la primera señal. No lo llamemos milagro en realidad, sino el prodigio que acompañará a aquellos que reciben el Evangelio. Si acogemos el Evangelio, estos demonios desaparecen. Y esto es prodigioso. Pensemos, por ejemplo, si a nuestra propia familia o nuestra sociedad desapareciera todo el orgullo, la violencia, los abusos, el apego al dinero. Sería un prodigio increíble.
Nosotros asistiremos a este prodigio si de veras el Evangelio fuese recibido. Luego, hablarán nuevas lenguas, es la segunda señal. Para decir nuevo, en griego existen dos adjetivos. Uno es neos, algo nuevo que se añade, pero que no elimina lo que antes existía. Así decimos, por ejemplo, neonato, es uno que se añade a los que han nacido antes. Aquí se utiliza el adjetivo diferente, aquí se emplea el adjetivo kainos. Se trata de una novedad que excluye todo lo que antes existía. Es algo absolutamente nuevo. Cuando habla de nuevas lenguas, no quiere decir lenguas que se añaden a las precedentes, sino una lengua completamente nueva que excluye a todas las demás. ¿Cuál es? El lenguaje que la gente había usado siempre. Es el lenguaje de la fuerza. Un lenguaje que perdura hasta el día de hoy. Cuando los políticos tienen que enfrentar un conflicto, hacen una búsqueda para ver quién tiene la voz más fuerte. Estos son endemoniados, poseídos por el dominio del orgullo, de la soberbia. Estos demonios sugieren el lenguaje del insulto y luego hacen hablar a las armas. Es el lenguaje de la venganza, de la represalia, de responder a un crimen con otro crimen. Son las lenguas, los idiomas del mundo viejo. La gente ya no se habla más porque estas lenguas llevan a dominar al otro, venciendo el más fuerte. Y la humanidad, nuestra sociedad, nuestras familias tienen necesidad de un idioma completamente nuevo. Es el lenguaje, el idioma del Evangelio. Lo que el Evangelio nos enseña sobre el amor, el perdón, el servicio gratuito e incondicional. El que acoge este lenguaje presencia prodigios y los discípulos de Cristo deben hablar muy bien este lenguaje. Tiene que venir espontáneo desde dentro. Lo mismo que cuando uno habla bien un idioma, no se para a recordar las reglas de gramática o de sintaxis. Este lenguaje viene desde dentro, desde el mismo. El cristiano lo debe hablar espontáneamente. Debería ser el único lenguaje que conoce. El tercer prodigio. Agarrarán serpientes y no les harán mal alguno. Bien, se trata claramente de una imagen bíblica. La han utilizado los profetas, los salmistas. Recordemos, por ejemplo, la famosa profecía de Isaías, cuando dice que el lobo y el cordero irán juntos y la pantera se tumbará con el cabrito, el niño jugará en el agujero de la cobra, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no le harán daño ni estrago. O sea, a través de estas imágenes el profeta quería presentar el reino de Dios, donde no existirán ya más hostilidad, rivalidad, agresión entre la gente. Es a la luz de este lenguaje que hay que interpretar la palabra del resucitado. En la Biblia las serpientes son el símbolo de los enemigos de la vida. Recordemos el comienzo del libro del Génesis. La serpiente era la imagen del pensamiento maligno, astuto, que se insinúa en la mente y en el corazón y que deforma la imagen de Dios, mostrándolo como un tirano celoso de la alegría del hombre. Y luego induce a la persona a seguir sus consejos y por tanto a arruinarse la vida. Es una serpiente. El discípulo está inmunizado contra esta serpiente porque la palabra del Evangelio y del Espíritu de Cristo. El Salmo 91 dice: Dios a sus ángeles ordenará que te guarden en tus caminos, caminarás entre leones y víboras. Salmo 91, 11 y 13. No le harán daño. Uno que ha asimilado el Evangelio no debe tener miedo a estas serpientes que pueden arruinarle la mente y el corazón. No. Los discípulos no deben tener miedo cuando tienen en sí, en su mente y en su corazón al Evangelio.
El cuarto prodigio: si beben algún veneno no les hará daño. Querámoslo o no, en nuestro mundo un poco de veneno lo bebemos. Estamos forzados a beberlo. Basta pensar en todo lo que pasa por la televisión, el bombardeo de los medios y el mundo, mucho veneno que hay ahí. Cuando entramos en internet, hay allí tanto veneno, o en el celular. Son con ciertamente venenos ciertas propuestas de vida que se sugieren, la búsqueda del placer como bien supremo, lo único que te hará, que te debe interesar. Estos son venenos que envenenan a las nuevas generaciones. Desparramarán veneno los que destruyen los valores morales, los que distinguen entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que está bien y lo que está mal. Todo vale. Estos son los venenos. ¿Cómo se inmuniza uno de estos venenos? Por el Evangelio. Se puede permanecer un poco aturdido por lo que se siente, pero luego, al final del día, y si se lee el Evangelio, comprendemos que el Evangelio tiene razón. No esos venenos que han intentado matarme, separarme de la vida verdadera que Dios me ha dado. La última señal: pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Pero el original no dice sanarán, dice kalos exusin, estarán bien. Encontrar un sentido, dar sentido al momento de debilidad y de fragilidad de la enfermedad, que es parte de nuestra condición humana. No vivimos en la plenitud de la vida y la enfermedad es una señal de muerte. Por eso, el Evangelio es una luz que da sentido incluso a este momento doloroso de nuestra vida. Y no hay duda que esta serenidad interior tiene también efectos positivos, incluso desde el punto de vista orgánico. La serenidad interior ayuda a recuperar también la fuerza física. Y tenemos un sacramento muy bueno, el de la unción de los enfermos, donde incluso una caricia al enfermo, el abrazo al enfermo, el beso al enfermo ayudan tanto. Ahí recordamos que a años atrás se le llamaba la extrema unción, que nadie quería recibir. No, es una unción para el enfermo cuando toda la comunidad demuestra cercanía y amor. Esto tiene efectos positivos y buenos también para la recuperación de la salud física. Y ahora el pasaje de despedida. Jesús ha cumplido su misión y por tanto nos toca a nosotros llevarla a cabo. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. La ascensión de Jesús, con la cual se concluye el texto evangélico de hoy, se presenta con la imagen bíblica de la subida al cielo, como la de Elías cuando fue arrebatado al cielo. De la misma manera Jesús. ¿Por qué? Porque se imaginaban que Dios habitaba en lo alto. Y también con las imágenes de las cortes orientales, donde los súbditos que habían dado prueba de gran fidelidad a su señor eran llamados al palacio y luego el gran soberano lo invitaba a sentarse a su derecha. El evangelista quiere decir que Jesús, que era el fracasado a los ojos de los hombres,
fue proclamado por Dios como el siervo fiel, como el que en su vida se manifestaba el verdadero Hijo de Dios. Y luego el Evangelio concluye diciendo que aquellos discípulos que eran tímidos, asustados, de poca fe, regañados por Jesús, salen ahora a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Por tanto, no estaban solos, y no debemos sentirnos solos en este anuncio del Evangelio. Lo que importa es la reflexión que debemos hacer. Cuando anunciamos este Evangelio, ¿se producen prodigios o no? Si no se producen prodigios, quiere decir que no hemos anunciado el Evangelio. Quizás una buena exhortación o alguna devoción que tratamos de inculcar, pero si no hay prodigios, quiere decir que el Evangelio no ha sido anunciado en su integridad. De lo contrario, los prodigios aparecen. Por ejemplo, si el hambre en el mundo desapareciera, diríamos que es un prodigio. Y si no aparece este prodigio es porque la humanidad no ha escuchado la propuesta que hace el Evangelio sobre el uso de los bienes de este mundo, que no son nuestros, son de Dios. Y no debemos acapararlos guiados por nuestro egoísmo, que es un demonio. Por tanto, si este prodigio no aparece es por culpa nuestra, porque no nos fiamos del Evangelio. Lo mismo para las enfermedades, para la ignorancia, para los odios. El Evangelio debe realizar estos prodigios. Preguntémonos entonces, el Señor nos ha confiado una misión muy grande, anunciar el Evangelio. Veremos los milagros, las cosas extraordinarias, pero si no suceden, tendríamos que preguntarnos, ¿es auténtico el mensaje que anunciamos nosotros? Les deseo a todos una buena Pascua.